Muy buenas tardes, entonces. Ya. ¿En qué va a consistir? Ustedes van a, en realidad son varios libros, ¿ya? No es un solo libro, sino son varios. Pero estamos comenzando con el primer tomo, donde dice Historia Universal. El alba de la civilización. En el título, ¿ustedes qué creen cuando está titulado, dice ahí, el alba del mundo, en este caso? ¿Qué creen que signifique? Profesor, ¿puedo participar? Todos, cualquiera. Allá. Yo creo que significa que la primera persona del mundo o el líder de una manada o así, del mundo, de los primeros seres humanos. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué dicen los demás? Vamos, ¿saben qué? Lidia, creo que no sé qué está pasando. Voy a también apagar mi cámara porque a veces el internet se va para que no haya confusión, ¿listo? Pueden apagar también sus cámaras, no hay problema. Ya, entonces, ya, ¿qué más? Qué dice Fabricio? Ahí está Aida, justo entre Aida. Buenos días, Aida, buenos días, Fabricio, buenos días, Amanda, buenos días, Jesús. Buenos días, Danilo. Buenos días, primo. Buenos días, profesor. Ya, ¿saben qué, chicos? Va a ser a las 3 de la tarde. Por hoy estamos, como introducción, nada más estamos viendo la hora, ¿ya? 3 de la tarde, ya 3 de la tarde. Pero estoy mandando 2:55, hasta mucho a las 3 de la tarde estoy mandando el link. Es este mismo link, ahí en el grupo, está con ese link. Si es que no ingreso es porque todavía no estoy ahí. Yo lo tengo que aceptar, ¿listo? Ya, sigo. Aidan, ubícate en la página 19. Página 19. Tienes que entrar acá, mira. Para todos, ya para todos. Siempre ingresen acá. Si desean lo pueden descargar, no hay problema. Dice Sí, texto, dice texto y ahí está el libro. ¿Ya? También algunas indicaciones. Bueno, esto no debería poner, no me han dicho nada. Ya eso, ven ustedes, es un video de 1 hora y tanto, me parece. Y acá, cada vez que hagamos clases, estoy grabando, es más, la clase, voy a colgar también la clase, ¿listo? Ustedes pueden ver la parte donde ustedes han leído, tal vez, o quieren mirar tal vez todo, y tienen que ver también ustedes dónde están bien, dónde están mal, ¿listo? Para que puedan también ver los errores que tengan tanto ustedes como los demás, porque ahí ustedes van a aprender dónde están fallando. ¿Alguna duda hasta ahí tal vez? No, profesor, ninguna. No, profesor, ninguna duda. Listo, entonces. Ya, todos están en la página 19. Sí, sí, profesor. Muy bien. Danilo nos daba algunos alcances. Alba es el amanecer, es lo que está comenzando. Ustedes cuando ven, por ejemplo, el Misty, a veces, si se han dado cuenta, el sol está a veces apareciendo poco, ¿no es cierto? Ese es el alba, es el amanecer del día. En la situación de ahora que ustedes vamos a leer, se está refiriendo lo que está apareciendo, es decir, el hombre mismo. Cómo es que ha surgido en toda su historia. Nosotros somos lo último de la evolución de estos seres. Como profesor, a ver, como el amanecer de los humanos, algo así como las primeras personas. Exacto. No las primeras personas. Pero el amanecer. Claro, o sea, no son, ¿por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ustedes tienen el cerebro más grande, saben más, piensan más. En cambio, esos seres humanos no pensaban bien, pero somos herederos de ellos. ¿Listo? Muy bien, entonces. Yo un momentito, voy a ver, también voy a cronometrar. Ah, ya, y lo otro. Los voy a cronometrar más o menos, cada uno va a leer 10 minutos, más o menos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece que alguien estaba conmigo activado. 10 minutos cada uno. Quizá más, entre 10 minutos o a más. ¿Listo? 10 minutos. ¿Tienen su cuaderno, un lápiz, un lapicero ahí? A su alcance. Siempre ya les dije que tenían que tener. Sí, sí, profesor, yo sí tengo. Ya.
¿Por qué les digo? Tal vez, no tal vez, va a haber palabras donde no conozcan, ustedes anoten, mientras alguien está leyendo, anotan y, y juntos nosotros vamos a buscar. ¿Listo? Vamos a buscar esas palabras o tal vez a frases, es más, hay frases que no vamos a, no vamos a saber qué significa. Vamos a dejar de lado las palabras en inglés, todo lo que es en castellano, ¿listo? Tal vez alguien sabe en inglés, si quiere lo anoten, no hay problema. El que quiera anotar inglés, no hay problema, pueden anotar, pero vamos a buscar las palabras en, perdón, van a anotar las palabras que ustedes consideren que no conocen. ¿Listo? Después preguntan. Y de ahí vamos a ver qué significan esas palabras. ¿Listo? Hey, Dan, ¿estás ahí? Has ido recién a buscar seguro también el lapicero. ¿Listo? Ya. Entonces, yo empiezo a hacer la lectura. Después a cualquiera de ustedes les digo qué van a leer. Entonces, ahora voy a momentar porque ahí no miro muy bien. Estoy un poco ciego. Vamos a ver. Tienen que estar en sus libros, no en el que yo estoy, ¿ya? Porque a veces yo voy a salir del libro y no se pueden perder. Así es que por este día va a estar en mi pantalla, si desean pueden ver, pero tal vez yo voy a salir de la misma pantalla y se van a desubicar. ¿Ya? Entonces, comienzo. Los primeros seres humanos, el alma del mundo, el origen de la vida. La vida surge solo de la vida y todas las especies vivas son una prolongación de sí mismas y se reproducen de generación en generación. Este hecho, demostrado a perpetuidad, ofrece sin embargo la variante de una transformación paulatina de los seres. Evolutiva podría decirse, a tenor de sus actividades desarrolladas en un medio ambiente determinado. No es menos cierto, por otra parte, que en cada generación sobreviven y se reproducen los individuos más adaptados, mejor que los débiles o enfermizos, produciéndose una selección natural de los mismos. Por lo que se refiere al ser humano, un factor especial, la inteligencia, o si se quiere, la complicación creciente del sistema nervioso. Contribuye a seleccionar y a mejorar sus condiciones de vida en el planeta. Sigue Danilo. Persiste el enigma de cómo se inició la vida en nuestro mundo, aunque puede deducirse que algunos elementos y cuerpos simples, en especial los compuestos del carbono existentes en la superficie terrestre, se combinaron para formar compuestos más complejos. Utilizando parte de la energía solar, pudieron formarse células que se multiplicaron hacia el infinito, integrando así un mundo biológico infinitivamente pequeño de plantas y animales unicelulares, cuya forma no debió de ser muy distinta a la que hoy podemos observar en nuestros microscopios. Crecieron luego, formando cantidades inmensas de material plurimolecular de su propia especie. Algunas células siguieron nutriéndose de energía solar, vegetales, y otras se alimentaban de lo que hallaban a su alrededor. Animales integraron luego colonias y de ellas partieron evolucionando sucesivamente a todas las formas de vida superior. La vida surgió en la Tierra hace unos 3.000 años, hace unos 3.000 millones de años o más. Los restos. ¿Estás siguiendo mi libro? Sí, profesor. Ya, entonces acá, justo acá. Está seleccionado acá, los seres. Los restos de algunos seres, las partes minerales fosilizadas de sus cuerpos se han conservado a través de millones de años y nos han llegado testimonios de la antigua vida en la superficie terrestre. La ciencia de la paleontología ha estudiado y logrado develar en la parte del ramificado plan en que
evoluciona la vida mostrando un cuadro esquemático del perfeccionamiento gradual que experimento en cada época. En algunos grupos de animales relativamente recientes, por ejemplo en el caballo, los fósiles hallados permiten poner de manifiesto toda su evolución en los estratos o capas geológicas más antiguas. Este estudio no es tan perfecto, aunque sí lo suficiente para mostrarnos todo el proceso, con los reptiles descendiendo de los anfibios y aquellos a su vez ramificándose en varias especies, nuevos reptiles, aves, etc. Las interacciones mutuas entre el medio ambiente de los animales y estos mismos seres determinan la evolución conjunta de los animales en su propio medio, fenómeno que culminó con la aparición del hombre, el ser humano. Según ambos, pudo haber evolucionado a partir de un mamífero arborícola que se adaptó a vivir en el suelo. Ya, sí. Los monos sin cola utilizan las manos para deslizarse por la rama. Observa Sir Julian Huxley. Esto hizo que los brazos se diferenciaran de las extremidades posteriores y cuando los grandes primates abandonaron su vida en los árboles, sus manos evolucionaron como órganos manipuladores. Esta misma clase de vida estimuló la inteligencia del hombre primitivo, la necesidad de agruparse para su defensa y para cazar a sus presas, le condujo a la construcción de herramientas y a la intervención del lenguaje, es decir, a la evolución cultural. Ahora bien, esto no significa que el hombre proceda directamente del mono, ni así debe entenderse al hablar de evolución. Ello sería tan absurdo como pretender que los monos actuales pueden llegar a convertirse en hombres. En todo caso, solo podemos admitir que tanto uno como otro tuvieron un común origen y, por consiguiente, que existía cierta similitud entre sus respectivos antepasados. Sí. Las eras geológicas. Para el estudio de la vida sobre la Tierra en sus comienzos y de las transformaciones en ella realizadas, se ha acudido a una clasificación por eras geológica, abarcando las 4 etapas llamadas convencionalmente primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, con sus periodos correspondientes. Cada era abarca muchos millones de años. Primero, la era primaria aparece integrada por terrenos pizarrosos duros que descansan directamente sobre materiales más arcaicos, granitos y rocas metamórficas, y a veces en las capas superiores areniscas y calizas. Durante el periodo cámbrico, gran parte de la Tierra se hallaba cubierta por el mar y poco se sabe de lo que podían contener las zonas secas de los continentes, que sin duda carecían de seres vivos. No así los mares cálidos, donde estos abundaban. Durante el Silúrico se produjo un retroceso de las aguas marinas, dejando al descubierto nuevas tierras que fueron poblándose de vegetales. Aparecieron también los primeros vertebrados, en el que fueron poblándose de vegetales, aparecieron los primeros vertebrados. En el Devónico, que sigue la formación de montañas, fenómeno iniciado ya en el periodo anterior, y se producen erosiones en la capa terrestre a causa de la alternativa de estaciones cálidas y secas. Con otras de lluvias periódicas. Al propio tiempo, en los mares tiene un lugar la evolución de los peces y de la mayoría de seres que pueblan hoy en los océanos. Asimismo, los vegetales terrestres hallan ya las condiciones vitales para su desarrollo. Esta vida vegetal encuentra su clima óptimo durante el Carbonífero, época de formación de inmensos bosques de árboles gigantescos. La superficie de la Tierra experimentó en los últimos tiempos del Carbonífero, durante el periodo Pérmico, grandes variaciones que la transformaron por completo. Segundo, los terrenos de la era secundaria suelen aparecer compuestos de margas y areniscas en sus estratos inferiores y de calizos en las superiores. Durante el Triásico, el clima fue seco y caluroso y las aguas del mar eran cálidas.
surgiendo nuevos grupos de plantas y de animales, tanto en el elemento líquido como en la tierra. Los reptiles se acomodaron perfectamente a esta nueva época, en especial el dinosaurio. En el Jurásico, las condiciones se muestran tan favorables para la vida vegetal que se inicia en esta la evolución de un nuevo perfeccionamiento. Las flores aparecen asimismo numerosos insectos y algunos pequeños mamíferos. En el periodo Cretácico, el clima era templado en general, los bosques alcanzaron mamíferos. En el periodo Cretácico, el clima era templado en general, los bosques alcanzaron enorme extensión y el mar se pobló de escualos y de peces de estructuras óseas. Tercero, durante la terciaria se muestra la superficie terrestre con una gran actividad. Formación de las mayores cordilleras del globo: Alpes, Pirineos, Himalaya, Andes, Atlas, Cordillera Oriental, África. Sigue la vegetación exuberante durante los Eoceno, y extinguidos los dinosaurios se convirtieron a los mamíferos en la especie dominante, existiendo bastantes grupos animales similares a los que conocemos en la actualidad, características que no cambian en el periodo siguiente. El Oligoceno se señala la existencia de cadenas de 3 dedos en lugar de una pezuña de rinocerontes gigantes y otros animales antepasados de los osos, perros y gatos actuales, así como una especie de mono primitivo desprovisto de cola, al Propliopiteco, que vivió probablemente al sur del Alto Egipto. Durante el Mioceno, los Alpes y el Himalaya alcanzan su altura actual, y a medida que el clima se hacía más frío, los pinos y palmeras fueron desapareciendo de los territorios del norte, siendo sustituidos por árboles de hoja caduca. Fue un periodo típico de los mamíferos, muchos de los cuales han alcanzado nuestros días. Evolucionan al propio tiempo de los primates. Por último, en el Plioceno se produce una época glacial, las aguas invaden al noroeste de Europa y forman el Mar del Norte. Abundan los elefantes y los caballos salvajes, jirafas y gacelas llegan a Europa y a África. Enormes manadas de ciervos y antílopes pueblan los bosques y aparece un primate antipoide, el Australopiteco, y otras especies afines. Esquema anunciando ya la era de los homínidos. Esquema de la evolución del hombre. La mayor parte de los paleontólogos concuerdan que los antropoides del periodo Plioceno, pese a poseer un cerebro parecido al de los monos, adaptaban unas actitudes y tenían unos órganos similares a las del hombre. Lo cierto es que ya los diversos organismos biológicos y sobre todo el organismo animal habían ya evolucionado entonces hacia un tipo superior. El darwinismo, en su teoría de la selección natural, formuló una ley descriptiva de un tipo de seres dados. Haeckel, discípulo alemán de dicha escuela, llevó más lejos las hipótesis hasta llegar a la doctrina del materialismo científico. Otros autores preconizan teorías evolucionistas de ascensión ortogénica desde los primeros corpúsculos, protones, electrones, es decir, el átomo, pasando por la molécula y los agregados macromoleculares proteicos, al ser vivo, en una fase de vitalización hasta llegar a la cefalización, y al hombre en fase ya de hominización o de ser vivo reflexivo. La etapa siguiente sería la de este mismo ser integrado en sociedad, en vida común, o sea, la del hombre como componente de un grupo social en vida colectiva. Última etapa del desarrollo racional, el hombre encajado en la naturaleza acaba por dominarla. Muy bien. Gracias, Daniel. Listo. Pues. Siempre hay que tener cuidado. Los signos puntuativos. Va para todos, ¿ya? Siempre. ¿Qué van a hacer? Cuando estén leyendo, todos nosotros conocemos cada palabra. La mayoría de palabras, ustedes han visto algunas palabras que no conocen.
No conocen, por ejemplo, darwinismo, no conocen antropoide, que significa molécula por ahí, tal vez conozcan, y otras palabritas más. Pero si la pueden leer, ¿se dan cuenta? ¿Eso qué quiere decir? Ustedes cuando leen una palabra pueden visualizar rápidamente la siguiente. Cuanto más van a practicar, más tienen que tener un panorama visual, más amplitud al momento de leer, cosa que ya no están leyendo palabra por palabra, sino leen una, pero ya están mirando la siguiente para que no tengan problemas. Uno, al momento de dónde está la mayor fuerza de voz. Por eso tienen las tildes, las palabras, que se llama el acento ortográfico. Por ejemplo, acá, paleontólogo. Es muy diferente decir paleontólogos, ¿cierto? Y demás. Entonces, siempre hay que tener como en este tenía. Bien. Y además de ello, nos ayuda a visualizar cuando estamos adelantando palabras, nos ayuda a visualizar hasta dónde podemos poner el pausa. Por ejemplo, la coma. Yo digo, la mayor parte de los paleontólogos concuerdan en que los antropoides del periodo Plioceno, hago mi pausa ahí, y se respira, se bota rápido, con tranquilidad, poco a poco eso van a empezar a dominar en la lectura. Después empiezan otra vez. Pese a poseer un cerebro parecido al de los monos, adoptan unas actitudes y tenían unas manos similares a las del hombre. Que es muy diferente decir, tenían unas manos similares a las del hombre. Lo cierto es que los diversos organismos biológicos y sobre todo, ¿ya ven? No se pierde el sentido de lo que nos quiere decir el texto. Eso quiere decir, cuando nosotros ponemos un pause, también nos da una entonación y podemos resaltar algo que lo que nos quiere decir el texto. Por eso hay que respetar bastante los signos puntuativos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. ¿Alguna pregunta hasta ahí tal vez? Para seguir al siguiente. No, profesor. Ya, No, profesor. entonces, seguimos. No, profesor. Seguimos. Comienza, ya yo voy a leer esta partecita. Y voy a explicar algunas cositas. Estos son unos dibujos de los cráneos que se han encontrado de los antiguos hombres. Y acá nos los dice. La evolución morfológica, eso quiere decir la forma, la forma se refiere a nuestra contextura, nuestro cuerpo, en este caso del hombre, es decir, de los hombres antiguos, tuvo como corolario, o sea, como inicio, de la del cerebro. El incremento de la capacidad craneana creada de manifiesto si se compara la de los chimpancés, la del sinántropo, la del neandertaliano y la del hombre actual. Todos estos son de lo que nos están comparando. Los chimpancés, los sinántropo, los neandertal o neandertaliano, que dice acá, y el hombre actual. O sea, este sería el cerebro que nosotros, perdón, el cráneo que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Cómo ha evolucionado? Son millones y millones de años, que ahora vamos a ver en la lectura también. ¿Listo? Comienza Fabricio. En esta última fase entra ya en el campo de la historia universal, en la verdadera excepción del concepto. Y esta es la etapa histórica. El evolucionismo meramente biológico cede su lugar al psicológico y social. Se trata ya del hombre como animal político. Según la definición aristotélica, el Homo sapiens hombre reflexivo, agrupado y desarrollando una etapa de vida colectiva. Genera un aumento de población, logrando merced a las
ventajas que comporta la asociación humana, paralelamente a un progreso cultural en incremento, la continuidad de las civilizaciones, que diría el historiador Toynbee, sí. Toynbee, hasta desembocar en tiempos actuales, a la valoración del individuo en su máxima expresión. Derechos humanos, democracia, socialización humanista y espiritualidad. Muy bien, un ratito, todo esto, miren, yo voy a explicar esto, ¿ya? Todo esto es, así en el colegio seguramente ustedes les han enseñado el árbol genealógico, El árbol genealógico, ¿no es sí. cierto? Abuelos, bisabuelos, tíos, hermanos, hermanas y papá, mamá, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con esto, pero estos son millones de años. Es decir, todos nosotros más o menos venimos de acá, Todos nosotros, pero durante estas etapas, claro, o sea, nosotros somos la última evolución. Por ejemplo, ustedes son los últimos de la herencia de sus abuelos. ¿Sí? Claro que tienen primos, hermanos o hermanas o tíos, pero ustedes son los últimos porque son los menores. Ya después empezarán a tener, como quien dijera, también herencia. Lo mismo sucede esto. Estos son los inicios, pero son humanoides, no son humanos propiamente dicho, así como nosotros. Entonces, acá tenemos bastantes ramas, bastantes razas y han empezado a evolucionar. Por ahí han nacido los simios o han aparecido los simios, los orangutanes y toda clase de primates. Pero nosotros, en toda esa evolución, hemos salido herederos del Homo sapiens. ¿Qué significa hombre sabio? ¿Listo? No, ojo, yo no pretendo que ustedes se recuerden, porque tampoco les voy a dar examen. No pretendo que ustedes tampoco estén recordándose esto, a ver, esto tampoco, ¿listo? Porque esto lo van a aprender ustedes todavía en secundaria. Sobre todo es que ustedes acá en la lectura sepan expresar bien las palabras, reconozcan nuevas palabras, que la mayoría acá no, ustedes no la conocen, pero ya están familiarizándose con las palabras, ¿listo? Sigue Fabricio. En general, se ha relacionado la transformación del animal puro en el ser humano a causa de las glaciaciones que tuvieron lugar en la superficie de la Tierra. Hace 1.000.000 de años, el alemán Werner expuso la teoría que el hombre procedía de un primate parecido al chimpancé y describe las condiciones climatológicas y ambientales para que ello pudiera producirse. La selva tropical europea desapareció poco antes de la llegada del Pleistoceno. Para los antropoides, la glaciación fue un golpe terrible a sus habituales condiciones de existencia. Tenían que resolver el problema de resignarse a desaparecer o intentar sobrevivir huyendo en busca de condiciones climatológicas mejores, pero les quedaba otra solución: adaptarse, transformarse en seres capaces de asimilar las nuevas condiciones. Dada la hipótesis de los antropoides son los antecesores de los homínidos, pero no pudiendo hallar en las formas antropoideas vivientes monos actuales al precursor inmediato del hombre.
Muchos autores se inclinan a suponer que lo más verosímil es que de una forma ancestral como un fósil. Por supuesto, es decir, de una sola y misma especie arrancasen ambas ramas, la de los monos antropoides y la del hombre. Los primeros por evolución regresiva y por la evolución progresiva. Por consiguiente, en la lucha por la existencia, los monos antropoides desaparecieron del continente asiático y se extinguen ahora rápidamente en África, mientras que el Homo sapiens, perfeccionando sus instrumentos de dominio sobre la naturaleza, se ha extendido y enseñoreado por todos los ámbitos del planeta, en la sucesiva perfección de sus ambientes, de sus diferentes razas. Lo más probable, observa Kurt Umland, es que la humanidad, ante un desastre universal de las civilizaciones, abandonada a sí misma y sin medios de lucha y defensa, se bestializará y por atavismo, por saltos regresivos y por degeneración, volviera de nuevo al estado antropoideo. Pero si esta utopía se realizase, podemos tener la seguridad que aún sumida en este caos surgiría por los siglos otra rama progresiva, que poco a poco iría apartándose del tronco común para recomenzar el ciclo vital de la evolución fecunda. El cuaternario, habitáculo humano. Hemos aludido con frecuencia a las glaciaciones transcurrida la fase calurosa de la era terciaria. El lento paso a la cuaternaria se verificó a través de varios periodos alternantes de frío y aumento general de la temperatura. No se conoce con exactitud la causa de las anormalidades climáticas reinantes en la Tierra durante aquellos ciclos. Algunos científicos sugieren que al menos en la parte pudieron ser debidas a una actividad solar anómala, mientras que otros explican tal vez tales variaciones acudiendo a la teoría de las mutaciones en la excentricidad de la eclíptica, o también por la variación de posición de los polos y eje terrestre. En demostración de ello se alega que en otro tiempo el polo norte se hallaba en las Hawái y se descubrieron fósiles de fauna cálida en las laderas del Erebus, en la Antártida. En la actualidad, el polo se desplazaba describiendo una elipse de 0,7 de diámetro en un periodo de 14 meses. Cualesquiera que fueran las causas, lo cierto es que el hielo descubrió las regiones subpolares en la forma de inmensos casquetes
descendió la temperatura en las montañas y en regiones, hasta entonces templadas. Se helaron los mares y espesas capas de nieve cubrieron gran parte de la Tierra. Los países de la mitad septentrional de Europa quedaron convertidos en un amplio sudario blanco a causa de la glaciación, y las islas británicas, Escandinavia, Países Bajos y gran parte de Europa central y oriental desaparecieron bajo el hielo. El borde glacial meridional serpenteaba a través de Rusia y China, y en América los hielos cubrieron todo lo que hoy es Canadá y gran parte de los Estados Unidos. Poco a poco las nieves de las montañas descendieron a los valles y las especies de clima cálido que poblaban Europa. Hipopótamos, rinocerontes, elefantes, etc. Emigraron hacia tierras ecuatoriales. Coincidiendo con las glaciaciones, aparecen en el reno, bisonte, zorro, mamut y otros animales polares a orillas del Mediterráneo, donde se mantuvieron aún por espacio de muchos siglos, coexistiendo con la fauna del clima cálido, que había emigrado, como se demuestra en las pinturas supestres que el hombre paleolítico dejó en las cuevas que le servirían de habitáculo. Al retirarse los hielos, quedaron en la superficie terrestre numerosos lagos, no solo en los países septentrionales, Suecia, Finlandia, Rusia, Siberia, Canadá, sino también en los de latitud normalmente templada, Suiza, Italia, Escocia, Estados Unidos, China. Durante el Pleistoceno no existían aún el estrecho de Gibraltar ni el canal de la Mancha, calculándose que la Gran Bretaña quedó separada definitivamente del continente europeo hacia el año 6000 a.C. Muy bien, gracias Fabricio. Les voy a enseñar un poquito de esto ya, el estrecho del Gibraltar y el canal de la Mancha, para que se ubiquen más o menos, puedan saber dónde es. Esto es en Europa. Todos tienen que estar siguiendo la lectura. Ojo, están acá, no porque no les toca la lectura, no van a estar, tienen que leer igual, seguir a los demás, ¿listo? ¿Sí? ¿Me escucharon o no? Sí, sí, profesor, no se preocupe. Sí, Ya, sí. Yo estoy atenta a la Sí, profesor. ya, muy bien. ¿Se mira el mapa? Sí, profesor, sí se mira. Ya, Sí, profesor. ya. Acá está este es el estrecho de Gibraltar. Este de acá. Esa partecita. Ahí está. Es más, ahí dice todavía, ¿no? Ese es el estrecho. Todo esto de acá, es el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, todo esto. Antes se creía que esa era la mitad del mundo. Antes, hace miles de años. Ahora no es cierto. El canal de la Mancha es este de acá. Acá está. Todo esto. Es más, acá lo dice. Todo es este es Inglaterra, Reino Unido, o también le dicen Gran Bretaña. Esto es, ¿ya? Todo esto de acá es Europa. Lo dice de Rusia, Rusia está acá. Moscú. Y acá está China. China. Bueno,
lo que nos han nombrado. ¿Listo? Siberia, la parte más fría de Rusia, todo esto de acá. Está ya prácticamente en el Polo Norte. Muy bien. Sigue Aidan. Por las sucesivas variaciones de la flora y de la fauna, y gracias a los trabajos de Pretz y Broughnet, ha podido inferirse la existencia de 4 cielos glaciales en Eurasia. Cada cielo de 4 ríos alpinos donde ha podido estudiarse Aidan, ¿qué has pasado esto de acá? glacias ha recibido un nombre. Wince, Mundeleis, Redice y Wirmince, procedente de 4 ríos alpinos donde ha podido estudiarse estos fenómenos. Asimismo, en el cuaternario se forman inmensos depósitos de loess, polvo amarillento que integra suelos de escasa consistencia y que extrayeron a lo largo de toda Europa y Asia. En especial en China, preferieron muchos vegetales y animales, como lo demuestra el hecho de la vegetación actual sea menos variada que la de la parte oriental de Asia y de América del Norte. En estas últimas regiones, de medida que la capa glacial avanza hacia el sur, la vegetación retrocedía, pero cuando retrocedieron los hielos, las plantas y los animales recuperaron el terreno perdido. En cambio, en Europa y en Asia Occidental, las grandes cordilleras que suelen seguir la dirección de los paralelos impidieron esta retirada y muchos vegetales sucumbieron de los grandes bosques de coníferas que crecieron a orillas del Báltico bovino, abundante resina fósil, ámbar, tan parecido en épocas posteriores. Los vegetales, como los hombres, no se someten a la violencia por más tiempo de lo que esta dura y sucumbe solo ante lo inevitable. Observa el científico francés Delaguis. A la luz de las circunferencias prehistóricas, se explica finalmente esta decisión del mundo vegetal que parecía tan extraña a nuestros antepasados. Luego sobrevenía desde el deshielo y durante los intervalos calurosos de los periodos interglaciares, leones y elefantes vagaban no muy lejos de las actuales ciudades europeas, París y Londres. Por ejemplo, la emigración de la fauna durante el Pleistoceno, combinada con la escisión física de algunos continentes, a producción curiosos resultados. En la Escandinavia existen 63 especies de mamíferos nativos, en la Gran Bretaña 42 y en Inglaterra 22,
y aún hoy aparecen en unos continentes y lugares especies de animal completamente extrañas a otros. El hombre no era posible sin el periodo glacial, afirma Whitney. El ser humano es un producto derivado del Pleistoceno. El siguiente y último periodo, el Holoceno, que significa completamente moderno, retrocede en forma definitiva el hielo. La tierra se cubre otra vez de bosques, se forman los terrenos de aluvión y las capas o mantos apropiados en el cultivo agrícola. La facies geológica se estabilizaba en el clima seco, originada de desiertos en África septentrional, Asia Occidental, Australia y otros puntos. En un periodo que embarca los últimos 10.000 años, la Tierra es ya el hábitat adecuado, la morada preparada para el auténtico ser humano, el Homo social autue. Sigue. Con la aparición del hombre sobre la tierra nace el pensamiento y se da el paso decisivo a la reflexión. Por primera vez en la historia de la vida, un ser no solo conoce, sino que se conoce cuando, dónde y cómo se ha franqueado el umbral de la humanización. A pesar de los sensacionales descubrimientos de estos últimos años, la paleontología aún no ha dado una respuesta definitiva. Ahora bien, lo que nadie duda es que desde el punto de vista orgánico, el fenómeno se reduce al perfeccionado del cerebro. Si el animal del que procede el hombre no hubiera sido un bípedo, escribe Traisley Chardin, no habría podido servirse a tiempo de sus manos para sustituir a las mandíbulas en el función aprehensible y por consiguiente el apretado haz de músculos maxilares que aprisionaban un cráneo no se hubiera alejado, gracias a que era bípedo. Pudo valerse de las manos con mayor independencia. El cerebro pudo desarrollarse y gracias a los ojos, al aproximarse en una cara más reducida, han podido converger a captar lo que las manos cogían, acercaban y prestaban en cualquier sentido, y ser capaces de manifestar el gesto mismo de la reflexión. Si la estructura anatómica del hombre es resultado de una larga evolución, el despertar de su inteligencia ha sido, por el contrario, bastante brusco. Todo hace suponer que el umbral que da paso al pensamiento ha sido franqueado de una sola vez, y a partir de este momento la vida de la especie humana ha quedado trazada
Lo estaba no solo por el dinamismo del poder de la reflexión, sino también porque, contrariamente a los animales vinculados al medio ambiente, el hombre no puede sobrevivir si no transforma cuanto le rodea y lo adapta a su medida. Adaptación humana al medio ambiente. Sigue. Resulta bastante fácil, con un ligero esfuerzo de imaginación, llegar de concebir los que quería la vida de los primeros seres humanos sobre la tierra, los primeros alimentos, el cumplimiento del más elemental instinto de la conservación fueron hierbas, frutos silvestres y raíces. La primera vivienda mejor sería el refugio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te escucho. de ser un árbol bajo del cual, o bien entre sus ramas, se cobijará el hombre ante el temor que su sueño fuera turbado por alguna fiera. Más tarde pernoctó el hambriento de las peñas en cuevas más o menos profundas. La primera arma fue acaso una rama despejada de un árbol. Luego, al necesitar el hombre de su prójimo, de su semejante, de quien quisiérase o no, era su otro o yo. Trató de comunicarse, de hablar, más que por signos, por onomatopeyas. Por último, tal vez al ver flotan sobre aguas o rodar los troncos de los árboles, por los declives montañosos, surgieron en la mente virgen de los primeros seres humanos las primitivas y rudimentarias nociones del transporte, de la locomoción, que culminaron muchísimos siglos más tarde en la invención de la rueda, uno de los descubrimientos más sensacionales de todos los tiempos. Muy bien. Hasta ahí nomás entonces. Gracias, Aida. Muy bien, chicos. Ya concluimos esta clase. ¿Alguna pregunta para también retirarnos? ¿Tienes alguna duda? Ni una duda, profesor. Profesor, hemos participado todos, ¿no? Nos ¿Todos? falta Amanda, pero Amanda ya demasiado. Amanda, ¿estás ahí? Sí, ya lo escucho bien. Ya, a mañana temprano, ¿ya? Entran en ese link que les he enviado ahí en el grupo, es el link. Siempre a las 3 de la tarde, ¿ya? Ya. Yo voy a ingresar más antes para empezar a aceptar para que ingresen. Terminamos a las 4, ahí nos hemos pasado unos cuantos minutos. ¿Listo? Siempre anoten las palabras que no conocen. Yo sé que hay varias palabras, ya, pero una que otra, al menos siquiera, siempre anoten. ¿Listo? Entonces, chao, chao, cuídense. Hasta mañana. Señor profesor. Hasta Chao, mañana, cuídense. profesor. Chao, cuídense.